que ha ido formándose un poco a lo largo del desarrollo de estos arbitrajes, aprendiendo desde los errores y generando una formación posterior. Yo creo que actualmente con una importante madurez, pero reconociendo que en el camino se cometieron errores propios de quien comienza en un mundo que ni siquiera sabía que existía. El Ecuador, cuando fue demandado en los primeros años de este problema, hace unos 10 años, no tenía un equipo destinado para esto, tenía la institucionalidad, sí, pero no había tenido la experiencia, no había tenido la oportunidad de conocer qué estaba pasando. Probablemente cuando se produjeron las primeras controversias, las primeras notificaciones, los primeros llamados para que el Estado comparezca ante uno de estos tribunales, generó más de una pregunta, desde a qué abogado contratar hasta los temas realmente de fondo. Y todo esto genera para esta codefensa un importante gasto. Este gasto tiene que ver con firmas especializadas en materia de derecho internacional, en arbitraje internacional de inversiones y en general en materia arbitral para poder asumir con la defensa del Estado. El Ecuador trabaja hoy con aproximadamente 4 o 5 de estas firmas internacionales en una relación fluida ya de confianza y con mecanismos de manejo totalmente ágiles que nos permiten reaccionar con oportunidad y consistencia cuando tenemos un reclamo arbitral, pero que han generado obviamente una práctica, una experiencia, probablemente errores y aciertos en el camino. Los costos que hoy tenemos en promedio para la defensa de un caso, entre los casos grandes y los casos pequeños, está en alrededor de 8 millones de dólares por caso. Tal vez hay casos que nos cuestan menos, casos pequeños que nos pueden costar 4 o 5 millones de dólares, pero casos un poco más grandes nos pueden costar 8, 10, 12 o 15 millones de dólares en la defensa. Y se los grafico un poco para no entrar en tecnicismos. Se los grafico un poco. El Ecuador acaba de tener una audiencia arbitral en el mes de noviembre del año pasado en La Haya. Este es un caso social, pero paradójicamente, a pesar de que normalmente estas audiencias se realizan donde el Banco Mundial tenga oficinas, esta no fue en una oficina del Banco Mundial, donde nosotros también tenemos capacidades logísticas a través de nuestras firmas de abogados con oficinas instaladas en esos lugares. Esta se realizó en La Haya, tampoco se realizó en el Palacio de la Paz, donde hay facilidades de este tipo, se realizó en un hotel en La Haya, porque no había espacio en el Palacio de la Paz. ¿Y por qué se realizó en un hotel en La Haya? Porque el presidente del tribunal a la siguiente semana tenía una audiencia en la Corte Internacional de Justicia y para él le era más cómodo que la audiencia se realizara en La Haya, en vez de París, en vez de Washington, en vez de cualquier otro lugar en donde hubiéramos tenido una oficina del Banco Mundial o hubiéramos tenido nuestras oficinas de abogados. ¿A qué nos obligó esto? A montar una oficina de abogados, no solo el Ecuador, sino también la contraparte, a montar una oficina de abogados en un hotel. Estoy hablando de la logística, de toda la logística que ello implica: movilización de documentación, impresión de documentación con equipos para eso, presencia de abogados, testigos, peritos. Estoy hablando de movilizar 80 personas a La Haya para realizar una audiencia con los costos que esto tiene. 700.000 o $1 millón, una audiencia de 10 días en La Haya. ¿Puede cualquier controversia darse el lujo de pagar esas cantidades? Probablemente no. Esto a veces termina beneficiando a una de las partes, a la parte que puede asumir los costos. El Ecuador en este momento está terminando un arbitraje internacional que probablemente no tenía mucho futuro en el fondo ni en la jurisdicción, pero que termina porque finalmente el demandante no tiene la capacidad para seguir litigando. Y
y entonces el proceso va a terminar anticipadamente. Pero Ecuador se enfrenta en términos generales con grandes transnacionales que sí tienen esas capacidades. Otro de los problemas es el tiempo. El arbitraje tradicionalmente presentaba una alternativa de tiempos, de manejo de tiempos en los casos, mucho más ágil que la justicia ordinaria. Pero en el arbitraje internacional, hablando de un mundo reducido de árbitros internacionales, un mundo reducido de abogados de defensa, las agendas de los árbitros están tan copadas que los procesos duran más del tiempo que deberían durar. Y yo les pongo aquí dos ejemplos. En el caso occidental, que empieza el 17 de mayo del año 2006, recién tuvimos un laudo el 5 de octubre del año 2012. 6 años después, todavía estamos litigando frente al Comité de Anulación y probablemente vamos a tener 2 años más. En Chevron 2 empezó en diciembre del año 2006 y obtuvimos un laudo final el 31 de agosto del 2011. Aún estamos litigando la anulación en la justicia ordinaria de los Países Bajos. Pero pasemos a la parte propositiva, porque también esta experiencia nos genera alternativas a proponer. Y la primera proposición está en relación con la segunda parte de mi intervención, a la que voy a pasar posteriormente, pero quiero dejar enunciado aquí a qué me estoy refiriendo. Tenemos que también revisar internamente cómo se tomaron las decisiones de apertura frente a la inversión en el momento en que se suscribieron los tratados bilaterales de protección de inversiones o en el momento en que se suscribieron los respectivos contratos de inversión en casos puntuales. ¿Qué es lo que la experiencia nos permite ver qué pasó en nuestros respectivos países? Por lo menos en el caso del Ecuador. Por lo menos en el caso del Ecuador, que suscribió alrededor de 26 tratados de protección de inversiones en los años 90, con, por supuesto, seguramente el afán de atraer inversión, con buena fe para esos efectos, pero con poco conocimiento de qué era un tratado bilateral de protección de inversión, con poco conocimiento de los estándares de protección que se generaban, con poco conocimiento de los derechos que se generaban a favor del inversionista y sin preocuparse de ver las obligaciones que podrían tener los inversionistas o los derechos que pudiera tener el Estado. Y la proposición, entonces, es una propuesta interna que nos hemos hecho dentro del Ecuador, es revisar en el futuro con mayor detenimiento y probablemente con la experiencia no solamente del que tiene las aptitudes y los conocimientos para negociar un tratado o un contrato, sino también de quienes ya pasamos por la experiencia de litigar con un contrato o un tratado bilateral de protección de inversiones, nos dimos cuenta de sus propias falencias. En esto debo recordar, en mis primeros años, probablemente en los últimos años de la universidad, en mis primeros años en la práctica jurídica, pensando en esa época en orientar mi carrera hacia la asesoría en contratos, yo tuve la suerte de formarme a la luz de mi padre, que es un conocido abogado prestigioso, jurista ecuatoriano, civilista importante, y que ubicándome un poco en la tierra me decía: si tú quieres ser un buen abogado de contratos, comienza por litigar. Litiga en contratos, y a través del litigio en contratos tú vas a ver dónde se cometen los errores cuando se firman los contratos. Y es así. La experiencia de litigar en contratos, la experiencia hoy de litigar con tratados bilaterales de protección de inversiones y contratos de inversión suscritos por el Ecuador, le permite a la Procuraduría General del Estado hacer observaciones concretas respecto de cómo se suscribieron esos contratos. Atraer la inversión, perfecto. Proteger al inversionista en la medida en que sea necesario, está bien, pero también preocuparse de cuáles son las responsabilidades de este
inversionista y hasta dónde llegan las protecciones que el país está interesado en dar. Una segunda propuesta, voy a volver sobre lo anterior un poco más adelante, una segunda propuesta nace también de la observación hecha antes en relación a la posibilidad de creación de mecanismos de revisión o de apelación de los laudos arbitrales. Y esto, que les decía hace un momento, que uno lo puede ver como un poco ortodoxo, como que desnaturaliza al arbitraje o le genera una instancia que nunca estuvo prevista, es un tema que ya viene discutiéndose desde hace algún tiempo y al que han avanzado en algunos de los documentos suscritos por los países o regiones. Y un ejemplo de esto es el DRF-CAFTA, un documento que ya previó la posibilidad de incluir un mecanismo de apelación para el arbitraje internacional. Veamos qué dice. Dentro de 3 meses, contados a partir de la entrada en vigor de este acuerdo, la Comisión deberá establecer un grupo negociador que desarrolle un órgano de apelación o un mecanismo similar encargado de la revisión de los laudos emitidos por los tribunales dentro de este campo. El propio TLC entre Chile y Estados Unidos tiene una mención similar. No necesariamente hemos llegado a ejecutar o a poner en la práctica estos mecanismos de apelación, pero lo que es claro es que las dudas que Ecuador tiene hoy no son dudas exclusivas del Ecuador. Esto ha estado ahí, esta preocupación ha estado en el sistema y es una preocupación que hoy sigue siendo vigente a la luz de los resultados que se han dado en algunos de los laudos arbitrales. En esta última parte de la presentación, saliendo ya de las críticas al sistema, pero que terminan también alrededor de ello, quiero entrar en algunas menciones o observaciones respecto de los tratados bilaterales de protección de inversiones. Y esto desde el punto de vista de lo que se ha obtenido a través de la experiencia de los arbitrajes anteriores para poder generar mejores convenios de inversión en el futuro, mejores contratos de inversión específicos en el futuro que nos permitan tener claras las reglas con las que vamos a desarrollar o promover una inversión, a protegerla y finalmente con la que tendremos que litigar en el evento de producirse una controversia. Y voy a entrar en unos pocos puntos para aprovechar el tiempo que ustedes me conceden en esta mañana. Y comienzo por el tema de la intención de las partes. Y esto es realmente básico. Está clara la intención de las partes en los tratados bilaterales de protección de inversiones que tenemos actualmente, por lo menos en el caso del Ecuador. En muchos casos nos hemos encontrado que la intención de las partes no es tan clara y que bajo el análisis que hacen los tribunales arbitrales, esta interpretación que nosotros creíamos que era muy clara, de repente no es tan clara desde la visión que finalmente es expedida a través de un laudo arbitral. Y vamos a ver el caso concreto del Ecuador. ¿Qué es lo que el Ecuador le plantea hoy a sus negociadores de tratados o convenios de promoción de inversión? Como quiera que se llame, finalmente estén destinados a la promoción o protección de las inversiones, para atraer inversiones en el país y para poder desarrollar un crecimiento a partir de él. Debe establecerse de forma clara e inequívoca la intención e interpretación de las partes respecto a cada una de las provisiones de un acuerdo de inversiones. Esto nos permite que el margen de interpretación de los tribunales finalmente sea mucho más reducido y pueda darse una resolución mucho más clara de las que tenemos hoy. El Ecuador ha tenido decisiones contradictorias entre una y otra respecto de un mismo lenguaje en un tratado bilateral de protección de inversiones, respecto de una misma cláusula de un contrato de inversión. Les voy a poner un caso que es emblemático para nosotros, y les había hablado de esta decisión respecto del estándar de denegación de justicia bajo el derecho internacional consuetudinario versus lo que se
ha identificado como el estándar de medios efectivos de administración de justicia por parte del Tribunal del Caso Chevron 2. Respecto de una misma cláusula o previsión del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos, el artículo 2.7 de este TBI, el Tribunal del Caso Duke Energy versus Ecuador, en un laudo de un tribunal CIAL y en el año 2008, resuelve lo siguiente. Este es el apartado 391 que ven en esta pantalla. Dice: esta disposición garantiza el acceso a los tribunales y la existencia de mecanismos institucionales de protección de inversiones. En consecuencia, tiene como fin hacer efectiva la garantía más general de protección de la denegación de justicia y forma parte de la misma. Está hablando del estándar de denegación de justicia bajo el derecho internacional consuetudinario. El tribunal acoge la interpretación de este estándar de denegación de justicia, su moral de pruebas, sus exigencias de cumplimiento necesario y fundamentalmente la visión de que es un estándar dirigido a analizar la existencia de un sistema judicial que permita recurrir al inversionista y no la de casos específicos o particulares como lo hizo el tribunal en el caso Chevron 2. Sobre la misma estipulación del TBI Estados Unidos-Ecuador, el tribunal del caso Chevron 2 resuelve lo que ustedes tienen en pantalla. El mismo artículo 2.7 del TBI, de acuerdo con este tribunal, expresa un estándar independiente de medios efectivos, es decir, una lex specialis. No es el estándar de denegación de justicia bajo el derecho internacional consuetudinario, de acuerdo con este laudo arbitral. ¿Qué implica eso? Implica una prueba distinta y menos exigente en comparación con el de denegación de justicia al amparo del derecho internacional consuetudinario. Una manera diferente de juzgar a la administración de justicia de un país, lo que finalmente termina en la posibilidad de que el tribunal arbitral asuma esta competencia de juez local y termine decidiendo por sobre nuestra jurisdicción ordinaria. Este es el apartado 242 del mismo laudo arbitral, Chevron 2, y aquí hace precisamente ese análisis. En la segunda parte, que está sombreada en esta presentación, el tribunal dice que el artículo 2.7, refiere al TBI, sin embargo, aparece en el TBI como una obligación del tratado específica e independiente y no hace ninguna referencia explícita a la denegación de justicia o al derecho internacional consultivo. Por tanto, considera que el artículo 2.7, que expresa un estándar de medios efectivos, que es un estándar diferente, constituye una lex specialis y no una mera reformulación de la ley sobre la denegación de justicia. Y más adelante, el mismo tribunal se refiere a esta diferente valoración de la prueba, una prueba distinta y posiblemente menos exigente que la denegación de justicia bajo el derecho internacional consultivo. Con esto abrió la puerta para asumir la competencia de los jueces ecuatorianos. Esto se dio ya en el caso Chevron 2, la misma fórmula está siendo utilizada en el caso Chevron 3, el caso relacionado con los daños ambientales en la Guardia, y finalmente está siendo utilizada por otros inversionistas bajo el mismo tratado en el Ecuador, con la única casualidad de que el que se aprendió la fórmula, el estudio jurídico de abogados ecuatorianos, está repartiendo la fórmula a otros inversionistas que están generando nuevos procesos. Lo que le pasó al Ecuador, lo que le está pasando al Ecuador, le puede pasar a cualquier país que tenga ese mismo lenguaje en su tratado bilateral de protección de inversiones. Cualquier país que tenga un tratado bilateral bajo este mismo lenguaje es un modelo finalmente. No nos olvidemos que cuando íbamos a firmar tratados bilaterales de protección de inversiones en los años 90, era como, por ponerlo muy simple, era como el que va por primera vez a sacar una tarjeta de crédito. Simplemente pregunta dónde firma, denme la tarjeta de crédito que quiero ir a comprar y nos vemos después. Y después, cuando tengo el problema y tengo que leer la letra chica, me acuerdo que eso era un contrato y eso tenía unas cláusulas de obligaciones.
y tengo que enfrentar el problema bajo esas cláusulas de obligación. Hoy, cuando litigamos en estos procesos arbitrales y buscamos los antecedentes de las actas de negociación de los tratados bilaterales de protección y promoción de inversiones firmados por el Ecuador, muchas veces no encontramos rastro alguno, no encontramos manera de saber qué es lo que quería el Ecuador, qué es lo que quería nuestro país asumir como una obligación o generar como protección para el inversor. Una lógica de toda relación contractual es el segundo punto de esta parte. El equilibrio entre las obligaciones entre el inversionista y el Estado. Los tratados bilaterales de promoción y protección de inversiones lamentablemente fueron pensados exclusivamente desde el ángulo del interés del inversionista. Al Estado lo que le interesaba era atraer la inversión. Perfecto, perfecto. Hay que atraer inversión, por supuesto. Todos nuestros países están interesados en atraer inversión. Pero podemos simplemente atraer inversión sin ver a lo que nos obligamos, podemos simplemente atraer inversión sin generar obligaciones para el inversionista. Cualquier llegada de capital sin responsabilidades es conveniente para el país. Eso es lo que tenemos que plantearnos al momento de negociar este tipo de tratados de promoción de inversión. Y aquí podemos hacerlo desde dos puntos de vista. La una, como lo han hecho algunos países, simplemente generando las obligaciones que la ley local trae y asumiéndolas como propias por parte del inversionista, y la otra determinando obligaciones más específicas, muchas veces desarrolladas alrededor de obligaciones ambientales, obligaciones laborales, de propiedad intelectual, las que sean. Cada país tiene que ver cuál es su interés, pero finalmente tiene que desarrollarlas en este instrumento. Un ejemplo de ello es el modelo de acuerdo bilateral para el desarrollo de la comunidad sudafricana. Vemos en esta presentación dos partes a manera de ejemplo de esa descripción. Una está relacionada con el mantenimiento de un sistema de gestión medioambiental. Ese es simplemente un ejemplo, y pueden haber algunos otros de acuerdo a los intereses de cada país. Otro de los temas claves está en relación a la inversión y al inversionista. Pero es que es lógico, si vamos a proteger una inversión, tenemos que saber exactamente qué estamos entendiendo por esta inversión y a quién o a qué empresa estamos entendiendo por inversionista, porque si no nos vamos a ver obligados en el momento de la controversia a comenzar por discutir si realmente es una inversión o realmente es un inversionista. Y Ecuador ha tenido esa discusión reiteradamente en algunos de sus casos, particularmente en los casos relacionados con Chevron. Les contaba que Chevron se fue en el año 92, Texaco más bien, se fue en el año 92 del Ecuador, su inversión se retiró del Ecuador, le quedaron unos juicios, le quedaron unas discusiones ambientales, pero la inversión se fue. Y el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones en el Ecuador no estaba vigente en el 92 cuando la empresa Texaco estaba operando dentro del país. El Tratado Bilateral de Protección de Inversiones con Estados Unidos entra en vigencia para las partes en el año 1997. No estaba ya una inversión, no había un inversionista. ¿Hasta dónde puede llegar a interpretarse que se mantiene una inversión o un inversionista protegido bajo un tratado años después de que el inversionista ha dejado el país? Si es así, eso debe quedar claro en el documento. Si no es así, también debe quedar claro. Pero no puede ser que estemos discutiendo de eso sin normas claras 10 o 15 años después, cuando se presenta un reclamo de inversión. Y para definir la inversión, también a manera de ejemplo, lo que se conoce como el test Salini, que es simplemente el análisis que hace un tribunal arbitral bajo el convenio CIADI dentro del caso Salini versus Marruecos, y que pone unos parámetros para identificar una inversión que considera que son los mínimos necesarios para que una inversión sea considerada tal. Un compromiso sustancial con aporte de capital de parte del inversionista, cierta duración en la ejecución del contrato, un
ingresos y beneficios regulares, el elemento de riesgo, que por supuesto siempre es importante en materia de inversión, y una contribución muy importante en materia de desarrollo para el país receptor de la inversión. Estas son consideraciones hechas en un laudo arbitral, no son obligatorias para todos los tribunales, son hechas dentro de un proceso CIADI. Muchos de los tribunales ad hoc, bajo reglas UNCITRAL, no la toman en cuenta por provenir de un tribunal CIADI, pero es simplemente un parámetro. La idea no es que este sea obligatorio, la idea es que cuando suscribamos un convenio de inversión tengamos en cuenta unos parámetros para incluirlos dentro de la negociación. Debemos entonces adoptar algún concepto restrictivo respecto de lo que es la inversión. Y veamos un par de ejemplos de cómo los países han intentado esta descripción. En el caso del DR-CASTA del año 2004, una de sus estipulaciones prevé que la inversión significa todo activo de propiedad de un inversionista o controlado por él mismo, directa o indirectamente. Y empieza una descripción que puede ser variada, por supuesto, no necesariamente esta, y en uno de sus apartados, en la letra C, hace referencia a bonos, obligaciones, otros instrumentos de deuda y créditos. Y aquí hay un tema que siempre puede ser discutido. ¿Debe la deuda, debe el financiamiento ser necesariamente protegido como parte de la inversión? Probablemente en términos prácticos sí. Por lo menos en la parte del financiamiento que tiene una directa relación con la llegada de la inversión. Muchas veces la llegada de la inversión viene acompañada de una deuda, y desde ese punto de vista, aunque por su naturaleza no necesariamente sea parte de la inversión, finalmente tiene que ser protegida. Pero si va a ser protegida, tiene que quedar claro, tenemos que quedar claro si toda deuda es parte de la protección de la inversión o qué tipo de deuda debe ser protegida por el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones. En otro modelo, en el del COMESA del año 2007, también hay precisiones sobre propiedad intelectual. En definitiva, estos son ejemplos, no necesariamente los más importantes o los que se deben seguir. Lo importante es que tengamos claro que debemos definir ciertos parámetros en el momento de suscribir los tratados bilaterales de promoción y protección de inversión. Y la definición de inversionista. Al lado de la inversión debe quedar claro quién es inversionista. ¿Es simplemente el nacional de un estado que de repente se encuentra en un país receptor de inversión? ¿O esta aportación tiene que tener un origen sustancial en el exterior para que realmente se convierta en una inversión extranjera? Una definición simple puede llevarnos a confusiones al respecto. Y yo creo que un ejemplo interesante de esto es el laudo en el proceso arbitral CIADI entre Víctor P. Casado versus Chile. Y lo quiero analizar objetivamente porque no tengo conocimiento de muchos de los antecedentes o el contexto de la discusión. Quiero analizar objetivamente la decisión y lo quiero hacer porque tiene directa relación con un caso, una controversia que actualmente tiene el Ecuador, no se está moviendo, pero está todavía planteada y que tiene relación con una persona que, teniendo doble nacionalidad, pero habiendo nacido en el país, finalmente se ve protegido por un tratado bilateral de protección de inversiones que no estuvo destinado probablemente para eso. En el Ecuador tenemos un caso, el caso de los dueños del diario El Universo, un diario tradicional, emblemático de la ciudad de Guayaquil, con 90 años de existencia, cuyos accionistas son una familia guayaquileña que de repente, al presentarse en una controversia, sacan a relucir el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones con Estados Unidos porque uno de los miembros de la familia tiene doble nacionalidad y tiene nacionalidad americana. El origen de la inversión nunca vino de los Estados Unidos, por lo menos no de lo que los propios miembros de la familia dijeron siempre. El diario emblemático de Guayaquil,
inversión guayaquileña y de repente termina siendo una inversión americana. Ese proceso no se ha desarrollado todavía, la controversia simplemente fue notificada, creemos que no tiene bases sustanciales en materia de jurisdicción, que no hay una inversión protegida, que no hay un inversionista protegido. Sin embargo, está ahí latente esa controversia y cuando la tengamos probablemente vamos a tener que entrar a discutir estos temas que son muy importantes de definir en los tratados bilaterales de protección. Los estándares de protección. En los estándares de protección yo voy a ir solamente a un par de ellos en cuestión de tiempo, ya estoy pasado bastante. Pero quiero entrar en un par de estándares de protección porque probablemente aquí está la parte más importante en la celebración de un tratado bilateral de protección de inversión. Nuestros tratados, los del Ecuador, no tienen ninguna claridad, ningún parámetro para conocer cuáles son las protecciones exactas que dan estos estándares para la inversión. Y es necesario que en el futuro, cada vez que asumamos una obligación relativa a la protección de un estándar, tengamos claro hasta dónde llega esa protección. Tengamos clara la interpretación que tiene para el país receptor de la inversión o la que tiene para el inversionista. Y esto solo se puede hacer incluyendo un lenguaje claro en el tratado. Y me voy a referir al de protección y seguridad plena. Y aquí se produce una contradicción a través de algunos de los laudos arbitrales. En algunos de ellos se considera que esta garantía está relacionada directamente con el aspecto físico de la inversión o del inversionista, los riesgos físicos de la inversión o el inversionista, y en otros casos se considera que este es un estándar que da una protección intangible más allá de lo físico. Y tenemos aquí dos ejemplos. El laudo Vivendi versus Argentina, un laudo CIADI de agosto del año 2007, en que el tribunal considera que el lenguaje del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones es claro y que incluye no solamente una protección física, sino una protección intangible, riesgos intangibles respecto de la inversión o el inversionista que en un momento dado pueden constituir una afectación violatoria del Tratado de Protección de Inversiones. O el laudo Saluca contra la República Checa, un laudo bajo reglas UNCITRAL del año 2006, en que por el contrario se considera que este estándar está relacionado con la seguridad física de la inversión extranjera y por tanto llega a una conclusión totalmente contraria. Yo creo que en gran medida esto depende de cuál sea el lenguaje y ese lenguaje debe ser claro en un tratado. Y finalmente, una cláusula de nación más favorecida que permite importar cláusulas de otros tratados firmados por el mismo país receptor, dando protección a los nacionales de diferentes países que en un momento dado hacen que un país receptor que considere que otro tratado le da mayores protecciones a los nacionales de ese otro país pueda importar estas cláusulas en favor de sus propios nacionales. Y veamos los dos enfoques que adoptan laudos diferentes. En el caso Mafecini versus España, un laudo CIADI en el año 2000, vemos en la parte que está resaltada en la presentación, el tribunal dice, entre las disposiciones enumeradas se encuentran aquellas sobre solución de controversias y las relativas al consentimiento de someter las controversias a conciliación o arbitraje en el marco del CIADI. En este caso, no cabe duda alguna de que las partes quisieron que la cláusula de la nación más favorecida comprendiera la solución de controversias. Es decir, no solamente estamos importando de otro tratado las previsiones sustantivas, los estándares de protección, sino que estamos importando las cláusulas de solución de controversias. Y a través del paraguas del tratado, llevamos estas cláusulas a nuestro propio tratado y logramos acceder a tribunales internacionales que no estaban previstos en el tratado que suscribimos oportunamente.
un caso diferente, el de Plama versus Bulgaria, la Olusiadi también en el 27 de agosto del 2008, el tribunal llega a la conclusión de que no puede apoyarse en las disposiciones de solución de controversia bajo otros derechos. No puede importarse cláusulas de solución de controversia, solamente pueden importarse las cláusulas sustantivas del tratado a través de estas cláusulas. He tratado de abordar algunos temas que son de importancia desde el punto de vista del Ecuador en relación a las disputas o controversias entre inversionista y Estado, participarles de alguna manera la experiencia que el Ecuador ha tenido en los últimos 10 años, particularmente en los últimos 5 años en que la defensa del Estado ha estado a mi cargo, y compartir con ustedes esto que puede ser importante no desde el punto de vista solamente de la crítica al sistema, sino desde el punto de vista del análisis de cómo hacer que este sistema sirva en la forma en que fue previsto originalmente. Espero haya sido de utilidad para ustedes y les agradezco por su atención. Gracias. Estoy sorprendido que en esta audiencia observo y veo la gente que está realmente hoy día con participación activa en el arbitraje internacional. Veo a destacados abogados que han participado tanto asesorando al gobierno en las negociaciones, en litigios, así como en litigios en privado, a privados en el sistema internacional de solución de controversia. Y observo a algunos estudiantes también que los aplaudo y estén presentes acá. Eso es lo que más me preocupa, la falta de socialización de este tema y la falta de penetración en nuestro mundo profesional, estoy hablando del mundo profesional chileno, y tal vez haciendo mea culpa en lo personal, de no contribuir más aún, y creo que lo debemos hacer, en la formación o en la introducción a estos temas a nuestros futuros abogados. Les invito a tomar un café para que luego retomemos unos 15 a 20 minutos más este foro para escuchar al profesor Carlos Deffler, que nos va a referir su posición y su visión sobre este tema, para después abrir una conversación, un debate y tratar de generar un diálogo sobre esta materia. Muchas gracias. Sobre lo expuesto por el procurador, yo solo quisiera señalar dos comentarios. Uno, en lo institucional, que quizás el procurador, en una modestia que no comparto, nos hizo un breve comentario sobre lo que ha hecho Ecuador, me hace reflexionar sobre la necesidad de generar la institucionalidad en Chile sobre esta materia, y abro la pregunta. No sé si la estrategia es crear equipos propios, externalizar, palabra que se ocupa mucho hoy día, especialmente en las grandes gerencias legales, las transnacionales, hacemos una analogía, o las grandes compañías, equipos mixtos, y si es el caso de los equipos mixtos, hasta dónde llegan los roles de cada una de las partes. Le reiteré, he tenido la suerte de actuar de abogado por el Estado, abogado por algunos privados, y hoy día estoy de árbitro en un caso pequeño, y he observado distintas modalidades. Solo planteo la pregunta, porque creo que es una pregunta de política pública relevante, que creo que Chile no ha contestado a cabalidad. Y lo otro que llama mucho mi atención, que es una pregunta que me vengo haciendo hace bastante tiempo, especialmente en el ámbito profesional, esta suerte de planteamiento que hace el procurador cuando dice tribunales arbitrales que se convierten en segunda instancia de la jurisdicción nacional. Doy un ejemplo que siempre ha llamado mi atención, probablemente aquí destacados abogados a lo mejor ya lo han resuelto, pero voy a citar el caso de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, que establece, la Ley de Concesiones de Obras Públicas chilena, que establece un mecanismo de solución de controversia específico y especial, donde la sociedad concesionaria, por virtud de la ley, debe ser una sociedad anónima que, por el hecho de estar constituida en Chile, tiene tal carácter. ¿Cuál es la pregunta? ¿Es vinculante o no la decisión de ese sistema de solución de controversia local, o produce algún efecto o inhabilita a los controladores de las sociedades concesionarias de obras públicas, que en su mayoría son extranjeros, de irse a un arbitraje internacional
que puede ser entendido como una segunda instancia o quizás una instancia de apelación, como muy bien lo señaló el procurador. Son preguntas que dejo abiertas y que creo que tendremos la oportunidad tal vez de profundizarle y de reflexionar sobre ella. Y luego de estas palabras le pido por favor a mi querido Carlos Defler que comparta sus reflexiones sobre esta materia con nosotros. Gracias. Gracias, Martín, gracias por haber invitado. Yo quería conversar con ustedes un poco, no hacer un análisis de la situación de cuáles son los casos. Eso es el cuerpo. Casos chilenos. Chile, a decir verdad, tiene una conflictividad bastante baja en materia de controversias de inversiones, solamente 3 casos. Uno, ¿no es cierto?, que fue donde Chile fue condenado a pago de una indemnización discriminadora, el famoso caso del NPD, se dio la anulación no fue acogida, se terminó pagando el año 2008 alrededor de 8 millones de infracción. Un segundo caso que Chile ganó porque alegó la incompetencia del tribunal, el caso Vieira o la postura Concar, donde se alegó, ¿no es cierto?, la incompetencia porque los hechos estaban fuera habían cumplido el espacio temporal del acuerdo. Ahí el inversionista de nacionalidad española pidió la anulación no fue acogida, por tanto no hubo ninguna condena al Estado. Y por último, este famoso caso Pei, que fue iniciado el año, y para que vean lo que decía el señor García, del tiempo que era en este juicio, que fue iniciado en noviembre del año 96 y la sentencia fue dictada en septiembre del año 2008. Y de ahí se pidió la anulación y la sentencia, la anulación fue dictada el día 18 de diciembre del año 2012, con una anulación parcial, en la cual se anula la indemnización que en la sentencia original había dado al inversionista de 10 millones de dólares. Sin embargo, ¿cierto?, se le reconoce su condición de inversionista, su condición extranjera para poder demandar, y además se establece que Chile, ¿cierto?, había violado disposiciones del acuerdo bilateral de inversión internacional. Y eso ha hecho que al día de hoy los demandantes, que eran la Fundación Presidente Allende y los Víctor Pei, hayan registrado una nueva solicitud hayan solicitado un nuevo arbitraje, no ha sido registrado todavía, y donde ha cambiado sigue el demandante la Fundación Presidente Allende, pero ya no es Víctor Pei, sino que él cedió los derechos a su hijo. Es una persona que en la actualidad tiene más de 97 años. Así que los demandantes son la señora Coral Pei y la Fundación Presidente. Esa es la situación en general de los conflictos que Chile ha tenido en inversiones. No es la misma experiencia que en el Ecuador conversábamos ayer con la señora Sierra, por eso no es el caso. Porque yo quiero conversar con ustedes de cuál es la situación actual en materia de negociación de acuerdos de inversiones al día de hoy y en materia de solución de controversias. ¿Para dónde va el carro? Si va para algún lado. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Y cómo se inserta en lo que hoy día se conversa de posibles modificaciones a los acuerdos y al mecanismo de solución de diferencias, las políticas que ha ido desarrollando Chile en este tiempo y también las ideas que el señor García nos ha entregado hoy día de hoy? Si nosotros miramos al año 2013, lo primero vemos una disminución en la cantidad de acuerdos. Y hay varias razones que vamos a ver por qué está sucediendo. Pero si bien el universo de acuerdos aumenta, la cantidad que se han ido celebrando por años ha ido disminuyendo. En la actualidad, a diciembre del año 2012, hay, según la UNTAC, 3.196 acuerdos de inversiones, de los cuales 229
2.857 son los API o estos acuerdos de inversiones clásicos y 339 de otro tipo de acuerdos donde podemos clasificar, por ejemplo, los capítulos de inversiones que ha celebrado Chile dentro de los acuerdos de libre comercio. Pero ha habido una disminución, ya no se están negociando tanto como antes. Y vamos a ver quizás una de las causas más adelante. Y esto tiene también una explicación. Todas estas cosas pasan por moda. Hubo épocas en los años 90 que se celebraba, dice la UNTAX, el día llevábamos un promedio de 1 a la semana, y en ese tiempo llevábamos de 4 a 5 a la semana. Todos los estados celebraban acuerdos de promoción y protección de inversión. Así fue como llegó Ecuador, ¿no es cierto?, con sus acuerdos de protección y promoción de inversión. Así fue como llegó Chile con las negociaciones, ¿no es cierto?, en la década del 90 hay una cantidad importante de acuerdos de inversión. Muchas veces, y el caso chileno igual, como lo dijo el señor García, sin conocer en gran medida que nos estaban poniendo. Y eso no debemos reputarlo únicamente porque los negociadores chilenos o los que tomaron la decisión no sabían que estaban obligando al país, sino porque efectivamente no existía todo el desarrollo jurisprudencial que hoy día podemos ver después de 20 años, que ha ido dando cuerpo a estos conceptos vagamente establecidos en los acuerdos. Entonces, estamos en una época que vive una de inflexión en esta materia, donde ha ido disminuyendo el número de acuerdos y donde se están moviendo mucho las opiniones de los diferentes estados. Vamos a ver, se están negociando acuerdos de carácter multilateral, hay estados que están iniciando renegociación de sus acuerdos, hay otros estados que han seguido la denuncia de los acuerdos que tenían. Por tanto, hemos llegado al momento donde la Convención de Washington del año 65, donde pasa todos los primeros años sin conocer ningún arbitraje, donde los primeros comienzan en los 70, después ya hay un cuerpo mucho mayor de los 80, donde ya se ha ido creando una masa crítica que nos permite decir, bueno, analicemos cómo estamos, qué modificaciones hay que hacer. Lo novedoso en la negociación de los acuerdos, los últimos acuerdos, es, por ejemplo, en el año 2012 se celebraron, según reporta UNTAC, 17 acuerdos en los cuales se incorporan una serie de temas nuevos que no estaban en los típicos acuerdos de inversión. Y tenemos acuerdos donde empieza a hablarse de materias de desarrollo sustentable, como materias de protección de la salud, protección del medio ambiente, protección del trabajo, no solamente en la parte introductoria de los acuerdos, sino también algunos donde han seguido el modelo de la excepción general establecida en el artículo 20 del GATT, que establece las excepciones generales referidas a protección de la salud, de la vida animal, digital, y un listado de carácter importante. Entonces, vemos donde ya los estados comienzan a negociar y hay una preocupación mayor por ciertas áreas que notaron que quedaron totalmente desprovistas de protección en los primeros acuerdos que se celebran en los años 90. Otras materias que se han visto incluidas: primero, limitar el alcance del acuerdo incluyendo ciertos bienes, por ejemplo, que no estarían cubiertas por la protección, clarificando las obligaciones, y esto es necesario, lo decía el señor García. Acuérdense que al final, en materia de tratados, en derecho internacional, las normas relativas a los tratados tienen su origen en el derecho civil, en el derecho común. Por tanto, prima la voluntad de las partes y nada impide que las partes, al negociar un acuerdo, puedan ir clarificando qué es lo que van a entender por estos estándares de trato justificativo, de seguridad plena, y irle ellos definiendo qué es lo que van a entender y que vayan a circunscribir en su momento a un mecanismo, un tribunal de solución de controversias en su aplicación. Otras, por ejemplo, son excepciones a la libre transferencia. Veamos que Chile las tiene. En los tratados de libre comercio, en los capítulos de inversiones, están los anexos relativos al Banco Central y al bien 600, donde se establece y se reconocen por la contraparte las facultades que ciertos organismos, en este caso el Banco Central, la función de su ley orgánica, o el bien 600, que establece una restricción en el plazo de la repatriación de capitales,
han sido reconocidas por la contraparte y por tanto son ciertas excepciones o protecciones para el Estado. Y también lo que se ha notado es cierta regulación del acceso a los mecanismos de solución de controversia. Pensemos que, quiero referirme siempre a la práctica chilena, si ustedes recuerdan el acto que tenía Chile con España, con China, perdón, original, había una restricción clara al mecanismo de solución de controversia, abierto solamente a los casos de expropiación y no respecto a otras materias. ¿Qué es lo que ha sucedido ahora con la negociación de estos acuerdos? Y aquí va parte de una explicación de la disminución. Nosotros estamos viendo hoy día que esta negociación bilateral, que fue muy común en los 90, pensamos que Chile negoció alrededor de 44 acuerdos de promoción y protección de inversiones, ha ido cambiando a una negociación de carácter multilateral. Hoy día hay alrededor de 10 países envueltos en 22 negociaciones bilaterales. Clarísimo, Chile nuevamente, ejemplo. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con el acuerdo, que se inventó todavía, pero de la Alianza del Pacífico? ¿Qué es lo que sucede con la participación de Chile en el capítulo de inversiones en el PPP? Un acuerdo multilateral mucho más amplio. ¿Qué es lo que sucede con la participación de Chile en la negociación de un mecanismo de solución de controversia en el seno sur? Entonces, vemos una negociación de carácter multilateral. Sucede en todas las regiones. Piensen lo que sucede en la Unión Europea con el Tratado de Lisboa. Cambia la competencia radicada en los estados a ser ahora una competencia comunitaria. Por tanto, los acuerdos a futuro que vaya a celebrar la Unión Europea van a ser celebrados en bloque, y no lo que sucedió, por ejemplo, con el acuerdo de asociación con Chile, que en materia de inversiones lo que se negocia solamente el acceso, pero la promoción y protección hay un reenvío a todos los acuerdos bilaterales que Chile había celebrado con los miembros de la Comisión Europea. Eso ahora ya no va a suceder y podríamos vernos enfrentados quizás a futuro, donde la Unión Europea habrá una renegociación de todos los APIs bilaterales que tenía. Incluso ya está con este nuevo approach del Tratado de Lisboa negociando acuerdos de inversiones, ¿cierto?, con Canadá, está negociando con Tailandia, está negociando con Marruecos, está negociando con Singapur. Vean ahora el tratado de carácter comercial y que también va a incluir inversiones que va a celebrar con Estados Unidos. Entonces comenzó y este bilateralismo que teníamos en la materia de inversiones cambia a un esquema ahora de carácter regional. Sucede lo mismo con el ASEAN, en el sudeste asiático, sucede lo mismo también con varios países en África. Eso es un ejemplo del API modelo. Entonces, hay un cambio hacia un regionalismo creciente. Ahora, ¿qué genera esta regionalismo creciente? Desgraciadamente, una complejidad por la multiplicidad de acuerdos. Chile, varios acuerdos de promoción y protección de inversiones que tenía, los fue derogando con la celebración de capítulos de inversiones en tratados de libre comercio. Y en esas negociaciones se establecieron claramente la derogación del API y cómo iba a ser la supervivencia de derechos que habían emanado en el tiempo de la vigencia de los acuerdos de promoción y protección de inversión. Y eso es un tema bastante complejo para tratar de evitar cualquier tipo de paralelismo, o sea, que no vaya a quedar en algún momento alguna posibilidad de un inversionista de poder demandar al Estado a través del portfolio. Y eso podría darse. Y si no se logra aclarar en la negociación, nosotros vamos a tener que irnos a la Convención de Viena, de Derecho a los Tratados, vamos a tener que ver qué es lo que pasa con tratados sucesivos y cuál va a ser las normas que estarían en aplicación, por razón del tiempo, de la celebración de uno o el otro, por razón de la especialidad. Entonces es bastante complejo. Ese es un tema que los países que están celebrando ahora acuerdos de protección de inversiones de este carácter multilateral tienen que tener claramente decidido o estudiado qué es lo que van a hacer en materia de inversión. Chile actualmente se ha expuesto a esta situación. O sea, ¿qué pasa con el acuerdo, por ejemplo, bilateral que tenemos con Estados Unidos y que
qué de eso va a traspasar o no se va a traspasar al TPP, por ejemplo, en materia de justicia. ¿Cómo va a quedar el mecanismo de solución de diferencias en un minuto? Después, como yo le señalé, creo que es justo un periodo donde hay mucho cuestionamiento por parte de los países en general del mecanismo de solución de diferencias y de estos tratados de inversión. Y que yo llamaría justo como esta situación de inflexión que da la oportunidad, ¿no es cierto?, para mejorar el sistema. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy día? Países que están en un proceso de revisión de todos sus acuerdos, de modificación parcial de los acuerdos. República Checa hace un tiempo atrás procedió a la revisión de 21 acuerdos de promoción y protección de inversiones como resultado de su incorporación a la Unión Europea. Y especialmente negoció algunas cláusulas que tenían sus APIs de carácter bilateral referidas a la transferencia de capitales que eran incompatibles con el ingreso del país a la Unión Europea. Hay otros países que están en un proceso de sustitución de sus acuerdos. Chile, en el caso de ellos, ha ido con algunos países a los cuales ha celebrado tratados de libre comercio que incluyen capítulos de inversión, ha ido, ¿cierto?, derogando los API y los ha sustituido por estos acuerdos de inversiones que tienen un desarrollo mucho mayor, especialmente en algunos temas como protección indirecta, la sanción de las demandas frívolas, por ejemplo, la necesidad de que los tribunales, cuando se deduce alguna excepción de incompetencia, se pronuncien respecto de ella antes de conocer el fondo. Todas son experiencias que ganamos después del caso Pei en todos estos años de desarrollo. Y por último, hay otros países, ¿cierto?, que han optado por la terminación de sus acuerdos, y aquí bueno, tenemos el caso de Ecuador, que ha denunciado sus APIs, el caso de Bolivia, el caso de Venezuela, el caso de Sudáfrica también, y que está en un proceso de renegociación. Una terminación no para quedarse sin un mecanismo de solución de controversia y sin tener acuerdos de inversiones, sino que para optar, ¿no es cierto?, a una renegociación y a unos acuerdos que incorporen todas estas o ideas que han ido naciendo después de toda esta época de negociación de los años. Ayer conversábamos en la tarde y decía, bueno, claro, lo estamos evaluando después de 20 años. Y no les quepa la menor duda que si aún caminamos por este mundo y nos juntamos 20 años más, vamos a hacer la misma crítica a todos los TLC que estamos juntos. Después, este año también hay 1.300 APIs de todos los que yo les señalé que cumplen su plazo extintivo. Por tanto, ahí puede generarse también una gran ola de reforma. Ahora, en materia de solución de controversias entre inversionista y Estado, hay un número creciente de controversias. El año 2012 se registraron o se iniciaron en diferentes mecanismos de solución de diferencias, no solamente en el CIADE, sino en tribunales ad hoc, por ejemplo, se crean un total de las que se tiene registro de 58 nuevas controversias. Un 66% de ellas afecta a economías en desarrollo o en transición. Por lo tanto, hay un aumento de número de controversias. El año pasado, al fin del 2012, 244 controversias ya habían sido totalmente falladas, un 42 a favor del Estado, un 31 a favor de los inversionistas y 27% de ellas se llevó a una transacción. Pero nos indica que las controversias van en aumento y desgraciadamente vamos a coger esta crítica después. Ustedes saben que no existe un sistema de transparencia de estos sistemas, por tanto, tampoco uno tiene un registro cabal de todas las controversias que existen. ¿Cuáles son los temas que hay en la agenda hoy día en materia de solución de controversias? En términos generales, digamos, ¿no? Primero, se discute la legitimidad de los tribunales, ¿no es cierto? En qué medida un tribunal
compuesto por árbitros que a veces desconocen mucho la realidad del país que fue mandado, digamos, puede decidir respecto de materias de importancia, por ejemplo, de políticas públicas del Estado que hayan sido cuestionadas. ¿En qué medida se asume por estos tribunales también la idea de la igualdad entre el Estado y el inversionista? Yo personalmente creo, digamos, que no existe, ¿no es cierto? O sea, las funciones que cumple el Estado, las funciones que tiene un inversionista, ¿no es cierto?, al invertir, que obtener su legítima ganancia, no se pueden comparar con todas las funciones que cumple el Estado, digamos. ¿En qué medida los tribunales acogen ciertas causales de exención de la responsabilidad internacional? El Estado necesita ayuda externa, una fuerza mayor, algo hemos visto que ha ocurrido en algún fallo en contra de Argentina, pero es materia que hay que tener en cuenta. Cómo estos tribunales, por ejemplo, acogen, aquí en su momento lo iban a avanzar paz, cómo acoge situaciones, por ejemplo, de condicionalidad del Fondo Monetario Internacional que no gobiernan los países, y que requieran la adopción de ciertas medidas bastante drásticas. O sea, eso es el primero. Segundo, la transparencia. Estos procedimientos son confidenciales, a menos en el caso de la ciudad de que las partes quieren hacerlo público, pero otros se desconocen, que pueden haber en otros tribunales. ¿En qué medida eso afecta a la defensa? Afecta también a la posibilidad de conocer bien hacia dónde van los tribunales, hacia dónde van los árbitros, para preparar la defensa del Estado de Derecho. En otro caso, ¿qué es lo que sucede con una planificación estratégica? Lo vimos acá, y cuando digo planificación estratégica estoy señalando a este forum shopping. ¿En qué medida las empresas, mediante la constitución de filiales, pueden a veces elegir y constituirse en un estado determinado por la conveniencia de los acuerdos que puedan tener? ¿Cómo se toca el tema de la nacionalidad? En el caso de la 61, Chile tuvo, donde no se acogieron ninguna de las regulaciones que se buscaban. ¿Cuál es el tema de la consistencia en las decisiones? En algunos estándares vemos que hay cierta unidad, y en otros no hay ninguna, especialmente en el caso de tratos justificativos. ¿Qué es lo que sucede con decisiones erradas? ¿De qué manera se le da la importancia que la propia Convención de Washington señala al derecho interno del Estado demandado, cuando no teníamos dónde ir el día que se dictó la sentencia, porque no teníamos una segunda instancia? Y la nulidad es terriblemente estrecha. No vamos a alegar los hechos nuevos, sino que procede o no parte causal específica. Eso, en parte, alienta la creatividad de los jueces. Tenemos uno aquí. Pero ¿en qué medida aplicamos derecho o lo creamos? ¿En qué medida nos llegamos a sentar como árbitros con una solución preconcebida y voy a tratar de adecuar normas, digamos, y tratar de aplicarlas acá, según los usos de los estados, pero nadie los prueba? Y eso sucede en las sentencias internacionales. Según el derecho constitucional, bueno, ¿dónde está la práctica? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuáles estados la sostienen para poderla aplicar? Nadie da cuenta. La independencia e imparcialidad de los árbitros, yo creo que es significado en ese momento. Los árbitros se van cambiando de gorro. Un día estoy de árbitro, un día estoy en mi oficina y asesoro a un estado de una causa distinta. Es un problema. El cambio de roles, digamos. El financiamiento, se tocó acá. El financiamiento incide en las dos partes, tanto la
para un inversionista de poder sostener un arbitraje. Piensen en los costos de que estábamos hablando, pero también para el Estado. Extremadamente difícil, hay una demanda y hay que traer esa cantidad de fondos para poder contratar la defensa. Es tremendamente complejo. Esos son un poco, como decía la mañana, son como temas en que, donde hay un cuestionamiento internacional. Y esto es lo que ha llevado, ¿cierto?, a la revisión, a pedir una terminación de la denuncia de un acuerdo, su modificación por acuerdos un poco más desarrollados, que lo que ha hecho Chile. Tenemos algunos puntos comunes, digamos, con Ecuador. Yo he tenido la oportunidad de participar en algunas negociaciones de los capítulos de inversiones y cada vez que hemos tratado de buscar hacia atrás, digamos, cuando se celebraron los actos, si hay actas que opinaron las partes, para el caso chileno, no podemos encontrar ningún. Entonces, si queremos ir a una interpretación un poco auténtica, no está. Y sucede incluso actualmente en las negociaciones de los acuerdos en Ecuador. Y tenemos que ir a buscar, bueno, quién trabajaba acá, ¿no? Pero publicó el señor de estuvo, pero ahora ya no está, y hay que ir más o menos a entender qué es lo que quisieron decir, qué es lo que se comentó. Ahora, ¿cuáles son las posibles soluciones que en general se ven? Primero, promover sistemas alternativos de solución de conflictos. ¿Qué pasa con mecanismos de carácter político? Conciliación, mediación, algo hay, ¿no es cierto?, lo que se está negociando en el sur ahora como mecanismo previo. Tenemos que es bastante, podría ser de bastante utilidad. Segundo, adaptar el sistema existente vía acuerdos individuales, y eso es lo que hacía referencia. Esa libertad existe para las partes de la negociación. Y en parte es lo que Chile ha hecho. Si uno ve los API de los años 90 y ve el contenido de los acuerdos, de los capítulos de inversiones en los TLC, vemos que hay un desarrollo considerable. Está el tema referido a la inversión indirecta, está el tema referido a las excepciones preliminares, está el tema de sancionar las demandas frívolas, está el tema de no reconocer los principios establecidos en el fallo Maficini contra España, y que la cláusula de la nación más favorecida será solamente respecto a materias sustantivas, pero no adjetivas de los acuerdos. Van a ver por ahí los capítulos de inversiones que van a tener una nota a pie de página de partes acordadas en que a la cláusula nacional de favorecida no se extiende materia de carácter. Entonces, los estados pueden pueden ir definiendo algunos estándares que se han prestado a la confusión, o cuya definición o pronunciamiento de los acuerdos es extremadamente laxa. Puede limitar el acceso al inversionista a mecanismos de solución de controversia. ¿Por qué no los estados podrían tener, ¿no es cierto?, la posibilidad bilateralmente, un acuerdo de multilateral, de subir las condiciones necesarias para poder demandar? Que no sean quizás tan fáciles como son ideas. Son ideas, digamos, de las que se lanzan, ¿no? No estoy diciendo que sean ideas de las cuales participa nuestro país, estoy hablando de un término general, cuál es el desarrollo hoy día. Introducir sistemas de apelación, lo conversamos ya. Complejo, yo me acuerdo cuando recién llegué a trabajar al Comité de Inversiones Extranjeras, que serán 8 años atrás, hubo una reunión en el Banco Mundial referida a esta materia. Obviamente que las personas que son árbitros frecuentes fueron los primeros que se pusieron. El tribunal de apelación significa, es un tribunal de carácter permanente, es el ideal. Veamos lo que sucede en el caso de la OMC, del sistema anterior del GATT, después del acuerdo de Marrakech, de haber creado el sistema de apelación, lo que ha hecho es ir unificando, ese es el gran aporte, unificar la jurisprudencia, y eso podría suceder en el caso de inversión. Pero ¿quién lo financia? Un tribunal permanente. Los tribunales hoy día se financian, ¿cierto? Los tribunales ad hoc se constituyen para resolver controversia, las financian las partes. Si nosotros tenemos un tribunal de carácter permanente, ¿qué lo va a financiar?
Y sin duda, ¿cierto?, que va a ser mucho más interesante económicamente para los árbitros continuar siendo árbitros en primera instancia y no teniendo un sueldo como formando parte como este árbitro de carácter permanente. La creación de introducir sistemas de apelación, bueno, o la creación de un tribunal permanente en materia de inversión. Otra modificación, ya me referí, pero en los acuerdos establecer sanciones para demandas libres. O sea, aquella demanda, digamos, que no tiene solución efectiva y así inhibir que los inversionistas comiencen a demandar al Estado, porque por último, si registraron y hay que constituir un tribunal, ya iniciamos los costos, digamos. Entonces, que sean sancionados con las costas que se han iniciado en estas demandas de carácter federal. Esas son un poco las ideas que hay en el ambiente internacional, en general, en materia de modificación, porque hemos llegado a un punto donde existe esta masa crítica, donde existen opiniones, donde los estados se están moviendo, están renegociando, están denunciando, están celebrando acuerdos de carácter multilateral, y el fundamento que hay, lo que se discute, son un poco lo que hemos conversado un día en la mañana. Lo que don Diego García nos decía es eso. Chile es un país, ¿no es cierto?, que ha celebrado todos estos acuerdos de protección de inversiones y acuerdos de capítulos de inversiones, y vemos que no ha tenido conflictividad mayor en el futuro. Pero ha vivido también, digamos, esta trayectoria, o sea, los ha ido modificando. Y en la oportunidad que ha tenido, digamos, de lograr y celebrar un acuerdo TLC con capítulos de inversiones, lo ha logrado, lo ha desarrollado más el tema, incluso más, ¿cierto? En el caso de un último acuerdo autocontenido, en su momento Chile dijo: no voy a celebrar más acuerdos de inversiones propiamente tal, sino que todos van a ser capítulos de inversiones en TLC. Pero bueno, hay algunos estados por los cuales no podemos celebrar TLC, porque ellos están, por ejemplo, en las aduaneras, digamos, es más complejo, que era el caso de Uruguay. Y en Uruguay celebramos al final un acuerdo autocontenido de inversión. Ustedes conocen el texto, está muy en línea con todos los desarrollos que ha habido en el tiempo y se han ido incorporando en los capítulos de inversiones de la Universidad. Eso es un poco lo que existe hoy día en términos generales a nivel internacional en materia de celebración de acuerdos y a dónde, con lo que se conversa, hacia dónde tendría que migrar el tema de